Partamos desde la siguiente pregunta. ¿Una institución pública rinde cuentas cuando presenta un informe o cuando las observaciones ciudadanas producen cambios verificables y reales? Mi nombre es Vicente Reyes y pondré a conocimiento mi proyecto de investigación titulado Rendición de cuentas en la gestión pública del Ecuador, análisis comparativo entre los gobiernos de Rafael Correa y Guillermo Lasso. Pues bueno, con la pregunta que iniciamos, esa diferencia entre cumplir un procedimiento y generar resultados concretos constituye el punto de partida de la presente investigación. Este estudio analiza el impacto de la fiscalización ciudadana en la conducta estatal del Ecuador, enfocándose en la rendición de cuentas como un proceso esencial en el sistema democrático. Por lo tanto, en democracia la ciudadanía no se limita a elegir autoridades, también debe vigilar y evaluar la forma de que se administra lo público. La Constitución de 2008 y la Ley de Participación Ciudadana de 2016 establecen el control social como un mandato imperativo y establecen a la rendición de cuentas como un proceso obligatorio y anual, pero sin embargo, esta obligación formal no garantiza por sí sola que las recomendaciones ciudadanas sean atendidas e incorporadas en la gestión institucional. El foco de la investigación se encuentra o se desarrolla en dos niveles. El primero es el contraste de los gobiernos de Rafael Correa entre los periodos del 2013 al 2017 y el de Guillermo Lasso entre los periodos del 2021 al 2023. Segundo, se analizan las carteras de Estado con logísticas operativas que son completamente diferentes. En el un extremo tenemos al Ministerio de Salud Pública o MSP y en el otro el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, actualmente denominado MIT, Ministerio de Infraestructura y Tecnología. El propósito no es emitir una calificación política sobre los dos gobiernos, sino medir la diferencia entre las instituciones y que reflejen el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Para la presente investigación, la justificación tiene su relevancia teórica y empírica, por lo cual la investigación dentro de esta relevancia teórica examina la relación entre control social y rendición de cuentas y calidad a nivel de la democracia. El aporte empírico consiste en medir la implementación de las recomendaciones formuladas por la ciudadanía desde la perspectiva de las políticas públicas. Los resultados proporcionan criterios para mejorar el seguimiento de los compromisos institucionales y el estudio también es viable porque utiliza documentos oficiales y registros estandarizados en lugar de percepciones meramente personales. Dentro de la investigación, el problema central y la incidencia real dentro de la rendición de cuentas, se marca en lo siguiente. Ecuador cuenta con una estructura jurídica muy robusta y amplia en materia de participación y transparencia y control social. Las instituciones presentan informes, realizan deliberaciones públicas y cumplen diferentes fases metodológicas. No obstante, todavía no se conoce suficientemente o con datos reales y precisos qué ocurre después de estos actos formales con las evaluaciones que realiza la ciudadanía por medio de las herramientas democráticas de participación ciudadana. El problema consiste en determinar si las recomendaciones ciudadanas se incorporan de una forma real y efectiva en la gestión o la rendición de cuentas funciona o principalmente es un cumplimiento documental, formal y ceremonial. La delimitación y la pregunta de investigación como punto de rigor que se ha establecido, se marca en el estudio delimitado primero a nivel del territorio ecuatoriano, específicamente en la función ejecutiva ante dos carteras de Estado, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, MTOP o actual MIT. Un ministerio mantiene infraestructura y el otro ministerio lo que realiza es una atención directa con las necesidades en salubridad de las personas. Y comprendemos en dos periodos, el periodo de 2013 al 2017 y un periodo de 2021 al 2023. La pregunta central es la siguiente:
en qué medida los procesos de rendición de cuentas incidieron en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia dentro de la función ejecutiva ecuatoriana y qué variaciones se presentan entre ambos periodos presidenciales. Dentro de esta investigación tenemos objetivos que nos van a poder guiar, estableciendo un objetivo general, que es analizar esa incidencia mediante una comparación institucional. Para alcanzarlo, se plantean 3 objetivos específicos o pasos. Primer objetivo: caracterizar los procesos de rendición de cuentas desarrollados en ambos ministerios. Segundo objetivo: determinar la proporción de recomendaciones ciudadanas que fueron implementadas. Y el tercer objetivo: contrastar las tasas obtenidas entre los gobiernos y las dos carteras de estados en situaciones completamente diferentes de gestión política. La secuencia metodológica es completamente clara: describir, medir y comparar. Para lo cual tenemos un marco conceptual o un marco lógico para la rendición de cuentas y el control social. Schelder explica que la rendición de cuentas se encuentra o la podemos medir desde 2 dimensiones. La primera es que corresponde a la obligación de las autoridades en informar y justificar sus decisiones. Y la segunda, en el enforcement, entendido como la posibilidad de aplicar correctivos o sanciones frente a los incumplimientos que se puedan presentar. Por su parte, Donnell diferencia la rendición de cuentas desde una perspectiva horizontal, que es ejercida por instituciones estatales, y la de verticalidad, que es vinculada con las elecciones y el control ciudadano. Pues bien, este proyecto de investigación estudia particularmente cómo el control social puede traducirse en acciones institucionales que sean debidamente y correctamente verificables. El Ecuador presenta una particularidad muy clara y específica. La Constitución de 2008 incorpora a la participación ciudadana y el control social dentro de la función estatal de transparencia y de poder tener este eje de control como mandante. Entre países como España y Chile, la transparencia se articula principalmente alrededor del acceso a la información y de órganos administrativos especializados. Ecuador añade un proceso periódico y obligatorio de rendición de cuentas que incluye deliberación ciudadana. A nivel de España se establece la Ley 19/2013 y a nivel de Chile tenemos la Ley 20.285. Podemos analizarlo o vemos u observamos un neoinstitucionalismo y la gestión pública en el Ecuador. Desde el neoinstitucionalismo, una reforma legal no modifica automáticamente las prácticas burocráticas. Lo que hace es, o lo que genera es que pueda existir una norma exigente y al mismo tiempo rutinas administrativas que reduzcan un efecto completamente real. Por esta razón, la investigación no asumirá anticipadamente cuál de los dos gobiernos fue más transparente. Esta diferencia deberá comprobarse mediante registros objetivos de cumplimiento. El contraste sectorial, obviamente lo tenemos delimitado al tener una selección del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, MTOP, actual MIT, en donde responderemos a sus distintas responsabilidades institucionales debidamente delimitadas. El MSP presta servicios relacionados con derechos, cobertura, calidad de atención y disponibilidad de insumos a nivel de salud. Mantiene, por lo tanto, una relación directa y permanente con la ciudadanía. En el otro extremo, el MTOP, o actual MIT, administra infraestructura, inversiones y contratación pública de gran escala. En este sector, el control se concentra principalmente en el cumplimiento financiero y técnico. Comparar a ambas instituciones nos permitirá tener una óptica u observar si la rendición de cuentas opera de manera semejante en sectores con características diferentes
o cuál es este punto de quiebre ante la rendición de cuentas con dos ópticas completamente diferentes que nos den este rigor. Pero también encontramos o pueden presentarse vacíos y debates a nivel de la literatura para la presente investigación. La literatura ecuatoriana ha estudiado el diseño constitucional, la participación institucionalizada y los riesgos de cooptación de la sociedad civil. Sin embargo, predominan los enfoques cualitativos y jurídicos descriptivos. El aporte específico de la presente investigación o de este proyecto consiste en realizar una medición comparada desde la efectividad de la rendición de cuentas como tal, especialmente mediante la proporción real de recomendaciones implementadas en cada uno de estos procesos desarrollados en los periodos ya establecidos y los gobiernos debidamente definidos. Por ende, el enfoque metodológico o la metodología la vamos a establecer entre lo cuantitativo y lo comparado o lo comparativo. La investigación tendrá un enfoque cuantitativo, estructurado bajo el método comparado de n pequeño. Se aplicará un diseño de sistemas similares en donde los casos comparten el mismo marco constitucional y legal, pero presentan variaciones relacionadas con el gobierno en periodos, en este caso históricos, y con lógica sectorial diferencial. Este diseño nos permite identificar claramente las diferencias que sean observables mediante criterios uniformes de medición. Dentro de nuestra muestra institucional, se ha establecido dentro de 16 procesos anuales de rendición de cuentas. Es decir, la unidad de análisis será por cada proceso anual de rendición de cuentas desarrollado por cada uno de los ministerios, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas o MTOP. En el 2013 y 2017 se observarán 10 procesos, 5 años multiplicados por 2 ministerios. Entre el 2021 y 2023 se realizarán 6 procesos, 3 años correspondientes a cada una de las dos instituciones. La muestra total estará compuesta por 16 procesos anuales de rendición de cuentas que se encontrarán respaldados mediante documentación institucional debidamente verificada. Las variables de medición dentro del proceso de investigación las tenemos debidamente establecidas. Es decir, estas serán independientes al nivel de la institucionalización de los procesos de rendición de cuentas. Este nivel se clasificará como bajo, medio y alto según el cumplimiento de las bases establecidas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Las variables dependientes será el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Se medirá mediante la tasa de implementación efectiva de las recomendaciones y el índice oficial de acceso a la información reportado por la Defensoría del Pueblo. La recolección y el análisis de datos o de la data, pues los informes y las actas de deliberación serán examinados mediante una matriz de codificación. Es decir, cada recomendación será clasificada como no implementada, parcialmente implementada o completamente implementada y cada una de ellas tendrá una valoración específica, 0, 1 o 2. Posteriormente, se calcularán frecuencias, proporciones y medidas descriptivas. También se prevé aplicar la prueba de chi cuadrado para comprobar los resultados entre los grupos, siempre que los datos obtenidos cumplan los supuestos estadísticos debidamente requeridos. Las fuentes oficiales para poder obtener esta data serán exclusivamente de los repositorios del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, los informes de la Defensoría del Pueblo y la documentación institucional del MSP y el MTOP, actualmente MIT, como planes operativos, presupuestos e informes de gestión. Esto lo que nos permite es contrastar la información declarada por los ministerios con los registros de las organizaciones responsables del control y la transparencia. El rigor dentro de la metodología que se ha establecido se sostendrá inicialmente en una definición precisa de las variables y en la elaboración de un libro de códigos. También se realizará una prueba piloto, o se puede establecerlo como una prueba piloto, para poder codificar y comprobar la entidad o desde cada una de las entidades sus resultados. La información será triangulada mediante el contraste entre documentos ministeriales
registros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y los informes de la Defensoría del Pueblo. Finalmente, los datos y los procedimientos estadísticos serán depositados en un repositorio abierto para facilitar su revisión y poderlo tener esta réplica o poderlo replicar ante otro tipo de instituciones o carteras del Estado. Pues bueno, las limitaciones y las estrategias dentro de este proceso de investigación se lo ha podido establecer. La principal limitación prevista es posible la ausencia de archivos digitales por el tiempo o la data de los gobiernos, correspondientes sobre todo a los primeros años que se procede o que se desea realizar. Para enfrentarlas se presentarán solicitudes formales de acceso a la información y, de ser necesario, se consultarán archivos físicos ubicados en la ciudad de Quito. La sensibilidad política del tema será controlada mediante categorías previamente establecidas y criterios uniformes de codificación. Para el desarrollo de este proceso de investigación, los recursos, pues bueno, tendremos primeramente un proyecto que es netamente documental y será autofinanciado. Requiere accesos a repositorios públicos, acompañamiento del director de tesis, un computador y programas de procesamiento de Office como programas informáticos adicionales. Los costos se concentran en la conectividad y eventualmente en la movilización necesaria para consultar archivos físicos que no se puedan tenerlos dentro de un espectro digital. El cronograma. El cronograma se organiza en 5 momentos. Entre abril y junio se desarrolla la elaboración y aprobación del proyecto. De junio a agosto se realizará la recolección y codificación de los documentos. Entre agosto y septiembre se ejecutará el control de confiabilidad y de septiembre a diciembre se procesan, analizan y discuten los resultados. Finalmente, entre diciembre de 2026 y enero de 2027 se efectuará la revisión, el depósito de los datos y la entrega del producto final, que será la investigación o el proyecto de tesis. Pues bueno, dentro del proceso de esta investigación o síntesis, lo que se busca es pasar de una pregunta narrativa, si existe formalmente rendición de cuentas, o si es una pregunta empírica, si esta rendición de cuentas produce cambios verificables en la gestión pública o no. El aporte esperado es establecer, mediante fuentes oficiales y criterios comparables, qué proporción de las recomendaciones ciudadanas fue implementada como un factor entre los periodos de estudio y si estas diferencias se relacionan con el grado de institucionalización dentro del proceso. De esta manera se podrá determinar si la rendición de cuentas funciona como un mecanismo efectivo de transparencia y control social, o si permanece limitada al cumplimiento formal de una obligación administrativa. De esta manera, al tener dos gobiernos completamente diferentes, con pensamientos y desarrollo político de manera contrastada, poder tener una información rigurosa que nos puede establecer si realmente la Constitución, al darnos este aparataje de la participación y el control social, es aplicable a su realidad o termina siendo un formalismo más.